mesa número 8, siguiendo con experiencias de conservación y restauración. Bueno, antes de empezar la mesa 8, les quiero recordar que a las 5:50 de la tarde habrá una demostración de equipo de digitalización en la sala interactiva, nada más para que lo tengan presente. Bueno, les presento la primera ponencia, que con el título El Códice sobre soporte de pergamino de la comunidad de Santa María Acuexcomac, Puebla, una experiencia para el montaje y almacenamiento. Nos lo presenta Tania Estrada Valadez. Es restauradora especializada, graduada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete en el 2010 y de la maestría en conservación por la Universidad de Artes en Londres en 2016. Actualmente trabaja en el taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ha colaborado en diversos proyectos de conservación y restauración de patrimonio documental. Junto con Patricia de la Garza, mención honorífica en el premio Paul Coremans INA 2014 por su tesis acerca de un libro de coro de Fray Miguel de Aguilar. Adelante, Tania. Hola, buenas tardes. Mi ponencia tratará sobre los procesos para la conservación de un códice sobre pergamino de la comunidad de Santa María Acuexcomac en Puebla, y me enfocaré en el montaje realizado por el personal del taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. En realidad, en este momento, como ven en el título, dice códice, en realidad no tiene el formato de códice, ya lo van a ver. En realidad se pensaría más de un lienzo, pero sí me parece ahorita importante mencionar esto, ¿no? Bueno, el documento le pusimos como título Representación de la Fundación del Pueblo de Acuexcomac, y llegó al taller de documentos gráficos en diciembre del 2015 a raíz del contacto que se había establecido entre la comunidad y la coordinación cuando ésta colaboró con un dictamen de siniestro por robo en el templo de Santa María Acuexcomac en Puebla. Ahí se ve una foto del templo. Como se puede ver, el documento se encontraba entre dos vidrios enmarcados con aluminio y por conservación se procedió a desmontarlo. El documento se trata de un pergamino pintado por ambos lados. En el anverso, la imagen principal consiste en la figura de un hombre moreno que sostiene una cartela con un texto en náhuatl, con el año 1586 aparentemente. En cada esquina, en la parte superior, hay un escudo con distintos elementos, uno con connotaciones indígenas y el otro características propias del reino español. Enmarcando la escena hay un cortinaje en cuya parte superior hay un texto ilegible, y en la parte inferior de la imagen hay figuras que asemejan a montañas tanto del lado izquierdo como derecho del personaje. Al reverso se encuentra un mapa con elementos como casas, montañas, ríos, barrancas, que representan poblaciones cuyo nombre está escrito en manuscrito. En una de las visitas que realizó la comunidad al taller, se les preguntó sobre los elementos plasmados sobre el mapa. Con su ayuda y la de Google Maps, logramos identificar los pueblos que están alrededor de Acuexcomac con su nombre antiguo, como pueden ver, Alticán, hoy San Buenaventura Nealticán, y otros elementos como el Cerro de Tepalcate, Cerro del Cajete, Tecajete, y el Cerro de las Cruces. Al centro se puede ver a Acuexcomac. Les preguntamos si ese cerro tenía un nombre. Muchos dijeron que era el cementerio, otros el Cerro del Gallo. Se ve un arbolito que es un ahuehuete que todavía está, y un manantial. También con ellos, preguntándoles y obviamente haciendo investigación, se hizo la valoración del documento y se buscó indagar cuál era el uso actual. Bueno, es importante el documento por representar de manera gráfica y pictórica la fundación del pueblo de Acuexcomac, además de que este testimonio de la tradición pictográfica indígena, pero con influencias europeas, que denota valores tanto tecnológicos, por su técnica de manufactura, así como por históricos, estéticos, utilitarios, de investigación, así como sentimental por el pueblo. En cuanto a su uso, para entenderlo, Marie van der Meren y Jennifer Ponce, personal del taller de documentos gráficos, visitaron la sacristía del pueblo,
que es donde se resguarda el documento para observar el lugar de exhibición, así como entablar comunicación con la comunidad con el propósito de tener claridad con las necesidades del montaje de exhibición. Posteriormente se observaron las características físicas del objeto. El soporte es una sola pieza de pergamino natural. El pergamino es piel que se deja macerar en una solución de cal, empapada se raspa para eliminar el pelo y posteriormente se seca bajo tensión en un bastidor, como lo pueden ver aquí. Al final se obtiene una piel blanca, tensa y rígida al tacto. El pergamino tiene dos caras, la flor y la carnaza. La flor es el lado donde se podía encontrar el pelo del animal y tiende a ser más lisa y blanca, mientras que la carnaza es afelpada y oscura. El documento se puede observar que la carnaza está en el anverso, donde podemos ver al personaje, y en el mapa estaría la flor. Es importante mencionar esto y conocer esta situación porque en ocasiones la capa pictórica se comporta de manera diferente de acuerdo a donde se coloca, de acuerdo a la cara, ¿no? Se solicitó al Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales, Códice, en la coordinación, el apoyo para la caracterización del material. Se realizaron todas estas técnicas, no voy a profundizar en ellas porque no tenemos tiempo, pero gracias a la información que aportaron se comprende más los materiales constitutivos y la técnica de manufactura y se logran tomar decisiones en torno a los procesos de conservación o se evalúa la efectividad de los mismos. Algunos de los resultados fue como este caso que se logró identificar a partir de espectroscopía de infrarrojo, que además de que se trataba de pergamino, tenía una capa de carbonato de calcio a manera de base de preparación. Sobre el anverso, también se identificaron los pigmentos de la capa pictórica y sabemos que se trataba de pigmentos aglutinados con algún material natural, similar a una goma, que no se pudo identificar, pero los pigmentos sí se identificaron. Por ejemplo, el blanco de plomo se utilizó para los ojos y el escudo español, el carbonato de calcio, como ya dije, para la base de preparación y para el cuellito, las mezclas de minio para el escudo español, mezcla de blanco de plomo y tierras y tonos de minio para la encarnación, mezclas de bermellón con carbón para el pelo y mezcla de tierras con tinta ferrogálica para la cortina, que ya no se alcanza a ver muy bien, y malaquita con mezclas de oropimente para el otro escudo. La vestimenta era mezcla de blanco de plomo con índigo. Y en la parte de atrás solo encontramos el azul índigo mezclado con tintas ferrogálicas. Y de acuerdo a estos análisis pudimos concluir que el soporte del documento y la capa pictórica indican materiales de netamente uso europeo, que dista de las tradiciones indígenas prehispánicas, en donde se utilizaba generalmente papel amate y colorantes. También el uso de índigo mezclado con blanco de plomo recalca esto. Y la identificación de elementos en la capa pictórica no solo nos ayuda a identificar la técnica de manufactura y los elementos, sino también para entender patrones de deterioro de los pigmentos que tienen que ser tomados en cuenta para una propuesta de intervención. Bueno, posteriormente se observó el objeto para hacer su estado de conservación. En realidad el objeto se encuentra en muy buenas condiciones, todavía hay transmisión de la imagen tanto al reverso como al anverso, pero lo que sí nos dimos cuenta es que el mayor deterioro son las distorsiones y las tensiones, se pueden observar con los puntitos que estuvo doblado en algún momento, y asimismo el montaje que presentaba en ese momento imposibilitaba ver la obra de manera práctica y segura. Además, se considera que el mayor deterioro eran las marcas de doblez y las arrugas, pues causaban otros deterioros para la capa pictórica, como el levantamiento de soporte, como pueden ver aquí, ya no tanto de la capa pictórica, sino como laminitas del propio pergamino, y también el propio soporte, pero con capa pictórica. Esto finaliza a pérdida de material o pérdida de capa pictórica y se encuentran principalmente en los dobleces y en las orillas del documento. Con toda la información que ya les mencionamos, además de considerar la valoración, el uso actual, se habló con la comunidad, hablamos entre nosotras, determinamos los objetivos de la conservación,
que era estabilizar el documento haciéndole lo mínimo necesario, ya que se trata de un pergamino, y un montaje que facilite su consulta y exhibición. De manera muy rápida les voy a decir los procesos de intervención porque me quiero enfocar más al montaje. Se hizo limpieza superficial con brocha de pelo suave y una esponja, evitando la capa pictórica, y después se fijó la capa pictórica con… Se hizo una revisión bibliográfica y hicimos pruebas principalmente con Funori y gelatina B. Al final nos decidimos por la gelatina B al 3% en agua por el tipo de deterioro que presentaba la capa pictórica, que en realidad era el soporte junto con capa pictórica, no era que hubiera partículas pulverulentas que necesitara ser aglutinadas. Entonces, como el soporte era proteico y la gelatina es proteica, pues bingo, ¿no? Otra razón es que la viscosidad de la gelatina es más fluida que la del Funori, permitía hacer de manera muy puntual, como ven en las fotos, fijar súper bien las zonas, como pueden ver el antes y el después. Y aunque la gelatina B era más brillosa que el Funori es más mate, se iba a poner justo entre el soporte con capa pictórica y el soporte. Entonces, esto permitía que se adhiriera bien y además la gelatina B tiene muchísima más adhesión que el Funori. Bueno, el fijado lo menciono y es importante porque necesitábamos estabilizar la capa pictórica para poder montar la obra y no correr riesgos posteriormente, ¿no? Después de este proceso se hizo colorimetría, como lo vimos en la tabla, y de acuerdo al informe de Códice nos dijeron que no hubo ningún cambio, entonces fue bastante exitoso lo de fijar el soporte con capa pictórica. Bueno, de montaje, pues ¿cómo exhibir? Se tomaron en cuenta principalmente estas tres características, que es un soporte de pergamino, que influye mucho, es muy higroscópico, entonces absorbe y se mueve muchísimo de acuerdo a la humedad relativa en donde está. Tiene una orilla irregular, como pueden ver, y tiene capa pictórica e información en todas las orillas del soporte, como pueden ver, ¿no? A partir de la visita anteriormente mencionada, que fueron Marie y Jenny, ellas diseñaron un mueble especial para exhibir el documento por sus dos caras de manera segura, sencilla y apropiada. Con esta idea se recurrió al arquitecto Arturo Casasola, el cual desarrolló y calculó perfectamente para manufacturar el mueble. Julio Brena y Aldo Platas, del taller de carpintería, elaboraron este mueble. Es de cedro rojo y para evitar que sea atacado por los insectos, y los acrílicos son de marca Truview, porque es antirreflejante, resistente a la abrasión, es ligero, antiestático, protección UV. Y el mueble funciona de la siguiente manera. El marco de en medio, si le quitan los pasadores, lo que hace por esta parte y esta parte es que permiten ver el documento anverso y reverso. Y luego el marco de afuera, si le quitan los pasadores, puede hacer una inclinación así. Entonces, si estás chaparrito, lo puedes ver así, si estás más alto, lo puedes ver. Está muy, muy bueno. Y además, era importante la seguridad del documento. O sea, tal vez ven un mueble y está enorme, ¿no? Pero como este templo ya había tenido antes indicios de problemas por robo, sí buscamos que fuera algo muy seguro para que no fuera tan fácil de llevártelo, ¿no? Bueno, posterior a la estabilización, ya que teníamos el mueble, se buscó un montaje apropiado para el pergamino que otorgara completa visibilidad por ambos lados y sus orillas. La idea inicial era tiras de papel japonés, ya sea por toda la orilla o tiras como las vemos aquí. Hicimos otra vez una investigación bibliográfica y nos dimos cuenta que existen tres principalmente. Las cintas de papel japonés, que son las que vemos aquí, y las cintas de poliéster que tienen cortes específicos para que permitan que haya esa expansión y contracción por si el pergamino se llega a mover. No obstante, ambas requieren de una superficie para ser adheridas a la obra, por lo que no es muy respetuosa en las orillas. O sea, si se fijan, pues sí tiene que ser por lo menos 5 milímetros o 1 centímetro aquí en las orillas. Y estas, al igual, están adheridas de este lado,
por un papel japonés. Entonces es la misma situación. También está el sistema de hilos de Clarkson, que lo propuso en los 80s, y después de evaluarlo con el personal, concluimos que pues es la mejor opción, porque ofrece protección física para una hoja suelta y permite una apreciación visual por ambos lados, como lo podemos ver aquí. Además, imita al bastidor cuando se creó el pergamino, como ya lo había mencionado. Y el hilo de lino, que es el que él propone, es ideal, pues permite fijar a la hoja suelta de pergamino por todos los bordes de forma homogénea, aunque haya una orilla irregular. Y además, los hilos de lino responden a la humedad relativa muy bien, y es de la siguiente manera. Cuando aumenta la humedad relativa, los hilos se expanden, provocando una disminución en la longitud del hilo y compensando así el aumento de la superficie del pergamino. Al contrario, cuando la humedad relativa disminuye, los hilos tienden a desenroscarse, aumentando su longitud y adaptándose hacia la disminución de la superficie del pergamino en las mismas condiciones. La longitud de hilos que propone Clarkson tiene que medir por lo menos la mitad de lo que mide el pergamino en largo y ancho. Es decir, si el pergamino mide 20 por 15, los hilos tienen que medir por lo menos 10 por 11, más 2 centímetros para que los puedas pegar en el marco, ¿no? Entonces, pues esto es a veces una problemática por los espacios, ¿no? Para el montaje de la obra nos basamos en las medidas de la obra y del mueble, porque ya estaba construido en este momento. Por lo que no se pudieron tener los hilos lo suficientemente largos como lo dicta la teoría. No obstante, de todas las opciones que existían, esta es la más amigable para la obra, porque es la que permite ver por ambos lados y respetar toda la información que hay en las orillas. Los hilos deben estar adheridos a un bastidor o María Luisa. Este debe ser lo suficientemente fuerte para aguantar el peso de la obra y la tensión de los hilos, y al mismo tiempo tienen que tener suficiente grosor para evitar que la obra quede suspendida en medio y no se vaya hacia uno de los acrílicos del mueble. Después de varias propuestas se optó por esto, que es un foam board laminado por este lado con una cartulina conservativa, de este lado está un fabriano que sirve como contratensor, y se adhirieron las tiras y se reforzó con un papel japonés. Posteriormente se cubrieron con brillantalino y en el reverso no se cubrió por completo para que ahí pudieran ir pegados los hilos. Bueno, ya de manera general, porque ya me queda poco tiempo, se hizo un esquema para determinar cuántos hilos se iba a poner. La regla dice que tienes que poner 1.5 centímetros entre cada hilo. La verdad es que nosotros lo que nos dictó fue, ¿hay información en la orilla o no? Entonces ahí íbamos jugando un poco con los espacios y también poniendo los hilos necesarios para que la obra sí estuviera lo suficientemente bien resguardada. Aquí estamos pegando los hilos, se utilizó almidón muy espeso, casi nada de agua, porque si le agregas agua a la obra es probable que vuelva a deformarse. Y escogimos almidón y no gelatina B justo para que si hay alguna tensión fuerte, evitar que rompa la obra, más bien que se despegue el hilo y que la obra la protegiera. En el montaje es importante hacerlo en forma paralela a las tensiones, es decir, Ana y yo íbamos poniendo los hilos, pegándolos sobre el bastidor, y luego Marí y Adriana iban haciendo las mismas tensiones para que la tensión fuera uniforme en todo el bastidor. Y finalmente pegamos estos pedacitos de cartón entre los hilos, porque tiene que haber, como está ensanguichado entre dos María Luisas, para que sea la doble vista, tiene que haber ese espesor para que los hilos se puedan mover, ¿no? Puedan desenroscarse. Entonces pusimos estos pedacitos en todo alrededor del bastidor para permitir esto. Y ya finalmente, aunque los autores dicen que se tiene que hacer el montaje en el lugar donde se va a exhibir, la verdad es que es súper complicado porque es la comunidad, tenemos pocos recursos, no podemos ir todas las del taller, tenemos poco tiempo, es casi quieren que hagamos magia en 2 horas, ¿no? Entonces lo que hicimos sí fue montar la obra, o sea, meter la obra en el mueble, en la sacristía, que es lo que pueden ver aquí. Entonces, lo único que hicimos fue poner aquí unas gotitas de EVA para sostener el montaje. Después pusimos los acrílicos, los metimos al mueble y pusimos las baguetas y clavos para sujetarlo todo. Y bueno,
Este es las fotos de fin de proceso. Cuando se terminó, se les dio a la comunidad una serie de recomendaciones para el cuidado de la obra y del mueble, pero sobre todo les pedimos que observaran mucho el montaje, porque si un hilo se desprende, pues es indicio de cuidado, ¿no? Como resultados y conclusiones, rapidísimo, pues la comunidad quedó muy satisfecha con el trabajo y nosotras también, pero hay muchísimas reflexiones al respecto, ¿no? El sistema de hilos es muy efectivo, aunque no son lo suficientemente largos. Con esto notamos que ese movimiento sutil de contracción y expansión es muchísimo más notorio cuando no se tiene esos hilos suficientemente largos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado de monitorear bien ese montaje a lo largo del tiempo. Hasta ahorita hicimos un monitoreo 2 meses después de haberse hecho el montaje, todo va bien y afortunadamente hay un proyecto ahí, entonces los conservadores, restauradores, los de atención de grupos sociales me están haciendo el favor de revisar que el montaje siga bien. Y como ya había mencionado, el largo de los hilos y el tamaño del marco es una limitación para acervos documentales, ya que requieren el doble de espacio de lo que es el documento. Y es importante que ya esté montada la obra, no se deje en vertical, se tiene que dejar en horizontal, porque si no los hilos están guardando todo el peso de la obra y pues todo el trabajo que se hizo desaparece, ¿no? Y ya por terminar, sí quiero recalcar que todo este trabajo es de varias áreas de la coordinación, todas las que ven aquí, y sí es un trabajo muy bonito del taller de documentos gráficos, ya que siempre tenemos, es un trabajo en equipo, hay muchísima comunicación, discutimos siempre qué es lo que vamos a hacer, entonces promuevo que así sea siempre. Agradecimientos especiales a Luis Crespo, que nos ayudó mucho, nos aconsejó, y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Damos el lugar para presentar la siguiente ponencia, que es el cartel taurino y su conservación, presentado por Rosa Marta Ramírez Fernández del Castillo. Estudió la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina. En el 2005 obtuvo el título de especialista universitario en artes visuales, producción, gestión y restauración por la Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia, España. Laboró para la UNAM por 25 años dentro de la Coordinación de Conservación de Bienes Muebles de la Dirección General del Patrimonio Universitario como jefa del taller de restauración de material gráfico. De 1994 al 2009 se desempeñó como jefa del Departamento de Conservación y Restauración de Coordinación de Curaduría de la ENAP. Desde el 2009 labora como profesor de asignatura en la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles en la Facultad del Hábitat de San Luis Potosí, impartiendo las materias de Síntesis 1, 2 y 3, así como los talleres de Introducción, Restauración de Cerámica y Papel, y colabora con la Secretaría de Vinculación y Planeación de la Facultad. Buenas tardes. Bueno, este trabajo que se va a presentar sobre el cartel taurino de fines del siglo XIX y principios del XX, el Centro Taurino, como introducción, es el Museo de la Tauromaquia en San Luis Potosí. Cuando nos llega esta solicitud a la escuela para restaurar las obras, pues ahí nos enfrentamos a un gran dilema. Sobre todo que, aunque San Luis Potosí es un estado con una tradición taurina muy fuerte, pues también hay personas que pues no están de acuerdo con la fiesta brava. Entonces aquí es revalorar el cartel taurino como un documento patrimonial, no involucrado solamente a la fiesta taurina. Entonces, pues nuestro primer problema fue establecer junto con la comunidad que era un cartel. Y el cartel está definido como una hoja de papel de gran tamaño que porta un mensaje, ya sea para vender o comunicar algo con una imagen poderosa. O sea, tiene que tener una imagen que sea la que nos atraiga. Entonces vamos a ver cómo a través de los carteles taurinos vamos a tener mucho de esas imágenes. Y
sobre todo tiene que transmitir un mensaje. Últimamente se ha puesto muy de moda el ya no nombrar a veces como carteles, sino como afiches, y eso pues, se lo debemos mucho a los programas de televisión, como los de subastas y demás, y ya en muchas partes, cuando nosotros nos acercamos, es que vamos a restaurarles sus carteles, nos dicen, ¿los afiches? Entonces, bueno, es un sinónimo ya de un cartel que se está estableciendo mucho en todas partes. Bueno, como les decía, el cartel, aparte de la imagen, debe de tener mucha carga emocional para que cumpla su función y debe estar asociado a un tema y, sobre todo, también proporcionar una estética especial. Dentro de los carteles taurinos, ahí vamos a ver que se ponen imágenes, grabados, pinturas sobre la fiesta brava, donde también se ve representada la plaza, los nombres de los toreros, las ganaderías, la fecha y algunas a veces informaciones complementarias. Y tenemos muchos tamaños de carteles taurinos, murales, de salón, de escaparate, de mano, de bolsillo. Todos ellos como objetos efímeros, que es una de las características que nos hacen una gran problemática para su conservación. Los carteles taurinos en su mayoría están hechos, sobre todo los antiguos, por medio de sistemas tipográficos, en blanco y negro y anónimos. Esto era al principio y luego se les va incorporando otras técnicas como veremos. Bueno, del primer cartel taurino que se tiene noticias en el mundo, data de 1737, es madrileño, y antes de esto, pues las corridas se anunciaban por pregoneros, se avisaba la hora, quienes participaban, etcétera. Y muchas de estas corridas se hacían sobre todo para cuestión de beneficencia. O sea, no solo era ser el espectáculo, sino tenían como fin un acto benéfico. Y las primeras pues también eran a caballo. Aquí podemos ver una de esta de 1737, en cuál era beneficio para los hospitales reales. Otro de los carteles que cambian ya su forma de representar es que ahora ya se ponen quiénes son los dueños de esa corrida, que luego se transforman en los ganaderos, y vamos a encontrar sobre todo en la primera mitad del siglo XIX en los carteles taurinos de México, que viene desde España, 3 frases que se recurren mucho, como es: Dios los saque en paz y todo quede en honesta diversión sin la menor desgracia. O bien, si el tiempo no lo impide o si el tiempo no los permite, porque pues son al aire libre, ¿no? Bueno, ya en el siglo XVIII pues se le modifica poniéndole en la inscripción el Rey nuestro Señor. Y ya para 1782 esos carteles se les van agregando viñetas, motivos alegóricos de la fiesta brava. Se dan el caso, son raros, pero esto más bien es ya para los coleccionistas o para venderlos, ya se ve una industria económica, se llegan a dar algunos carteles impresos en seda, como es este caso, que es a partir de 1830, y ya la tipografía se va cambiando porque se van incorporando mayúsculas y minúsculas. Ya hay otros, se vuelve a repetir, que son raros los carteles de forma circular o ovalada, sobre todo a mediados del siglo XIX, y es importante que ya para la segunda mitad del siglo XIX, aparte de esas viñetas, ya se empiezan a hacer catálogos de los modelos impresos, y sobre todo esto se da desde Valencia. Vamos a encontrar que tanto la imprenta Ferrer Ortega y después Ortega Hermanos son los que van a hacer todos los carteles y son los que nos llegan a México. Bueno, en el siglo XIX, como veremos, poco a poco van evolucionando y las técnicas van cambiando. De la tipografía normal van cambiando a la litografía, a la cromolitografía y al offset. Y además se van incorporando fotograbados, o sea, esa es la gran valía del cartel taurino, que no lo tenemos tanto en el cartel que tiene las mismas características como son la de los circos o los teatros, que sí ha perdido más. En cambio, el cartel taurino sí ha conservado
como que las personas, las instituciones, los aficionados han conservado grandes colecciones. También las corrientes estilísticas van cambiando de una muy simple, con reminiscencias renacentistas, a las victorianas, al modernismo, y en México, pues las primeras corridas en San Luis Potosí llegan desde la fundación casi de la ciudad con los tlaxcaltecas, y se hacían de muchas diferentes maneras y sus carteles se vendían por catálogo y sobre todo eran tipográficas. Hemos identificado en San Luis Potosí diferentes imprentas, que eso le da una valía más grande en cuanto a patrimonio documental. Tenemos la imprenta municipal de artes y oficios para señoritas, como verán sus características, cada imprenta le da diferentes cosas. La tipografía artística México, la Garay de la Rosa, que ya son con otros estilos y sobre todo posteriores, y la valenciana, la G. Ortega, que es la que más predomina. Esta la vendía por catálogos y ya son cromolitografías, que es la misma técnica de litografía, con la excepción de que la matriz no es en piedra, sino en lámina. Estos se vendían por catálogo y ya llegando a la ciudad, por tipografía, se le ponía los datos específicos de la corrida. Entonces podemos encontrar en todo el mundo el mismo patrón, y estos Ortega son los que empezaron a tener un gran catálogo que vendían tanto para carteles de toros, tarjetas de San Valentín, las tarjetas de Navidad, de bodas, y así se distribuían, y pues es como llegaron hasta hace algunos días antes de toda la cuestión de litografía. La Escuela Militar Benito Juárez, como verán, cada uno tiene diferentes estilos, la Esquivel y compañía, y como técnicas de impresión hemos encontrado tipográficas, ocupando clichés, quilografías, incorporando fotograbados, y las litográficas. Aquí podemos ver uno con color y otro sin color. Aquí vemos la firma de la tipográfica Ortega de Valencia, y ya nos vamos a meter a lo que es la conservación. Aquí en esta parte pueden ver un cartel de 1905, son de tamaño mural, miden más de 2,40 metros de ancho por un 90 centímetros, de largo por 90 centímetros de ancho, y presentan muchas problemáticas debido a que están hechos por varias placas, o sea, están unidos de 3 a 4 pliegos de papel, se encuentran entelados. Bueno, nuestra colección pertenece al Centro Taurino, que es el Museo de Tauromaquia, que está junto a la Plaza de Toros, que ocupa la parte superior de ese edificio, y aquí hay unas fotografías de cómo están exhibidos. Se ha ido adquiriendo la colección por donaciones y están revueltos entre un cartel pequeño, una fotografía, un cartel de gran formato, una cabeza de toros, una banderilla, capotes, vestidos, toda la vestimenta, también a veces trofeos y de todo un poco, sin ninguna medida de conservación, y además de ser, pues es un museo casi vivo porque está todo ahí, lo que se van adquiriendo, lo que los mismos toreros, ganaderos van donando, pues es un salón de actos donde se hacen brindis, presentación de libros, cenas, y entonces pues todos estos documentos pues están a la mano de todo mundo. Bueno, ¿qué problemática nos presentan estos carteles grandes? Primero, que su función fue de uso efímero, o sea, era para el momento. Por lo pronto, por lo mismo, sus papeles son de baja calidad, baratos, son de tipo revolución, de elaboración mecánica, con fibras de madera de alto contenido de lignina y a veces de pulpas reciclables. Pero también su problemática es que fueron hechos por donación de coleccionistas, entonces muchas veces ya los tenían después de que fueron usados, eran desprendidos de sus sitios, doblados o arrinconados en sus casas, a veces de basureros los recolectaban.
sobre todo los de reutilización, después de que pasa la corrida, pues se arrancan y así es como la gente los va coleccionando. Todos ellos fueron entelados con engrudo y les pusieron unos bastones para ser colgados de forma vertical. Con el tiempo se les fue aplicando un barniz, el cual se encuentra muy oxidado y no permite su lectura. También fueron algunos de ellos cuando tenían un faltante, pues alguna mano piadosa, pues los retocó con acrílicos o con wash, lo cual ha cambiado los colores y su textura, pero a veces es la única fuente de información que tenemos de qué pudo haber habido en esa laguna. También algunos otros se les puso un recubrimiento que no es como un barniz, pero con una pigmentación para que se vea, pues ahora se ve todo igual como viejo, no sabemos si estaba manchado o qué, y lo uniformó, pero ahora son una cantidad de pinceladas, de brochazos, de colores que no se pueden eliminar y se ve todo disparejo. Muchos de ellos les da el sol porque abren para los eventos, abren las ventanas y entonces pues entra todo el sol. Tenemos que alrededor de los años 30 del siglo XX hubo una inundación muy severa en San Luis Potosí. Se reventó una de las cortinas de la presa San José de la época del Porfiriato y inundó toda la ciudad, que quedó varios días bajo el agua con lodo y demás. Y el centro taurino, que está desde fines del siglo XIX, principios del XX, pues varios de estos carteles inundaron de lodo, lo cual pudimos constatar, porque ese lodo estaba inclusive metido entre el barniz y el papel. Estos presentan grandes craqueladuras, agrietamientos y desprendimientos, así como faltantes. Aquí podemos ver alguno que es de los que estamos tratando en la universidad, que es el cartel de la primera corrida del siglo XX. O sea, ese además, desde hace mucho tiempo, inclusive todavía ahora se acostumbra que cada principio de año se hace una corrida de toros. Entonces, pues este es un documento de los toreros que en ese momento estaban participando. Como verán, las craqueladuras son bastante severas, ahí el lodo está entre los intersticios del barniz. En la parte superior vemos los repintes con acrílicos y con wash. Vemos la gran cantidad de faltantes que tenía y su estado de conservación, lo cual además se agravó. Las personas encargadas del centro taurino, que ya se está conformando como una asociación civil, se les ocurrió que ellos no los llevaban a la universidad y adelantaron su traslado, los descolgaron de la pared y los enrollaron. Entonces, aquí, como lo ven, todavía llegaron al taller en peores condiciones porque estaban estables con el entelado, con el adhesivo, y a la hora que los trasladaron, además en un rollito bien apretado, a la hora de trasladarlo y extenderlo en la mesa, pues parecía campechana, ¿no? Se empezaron a volar todos los pedacitos de papel, como lo ven en la foto inferior. Este otro es de 1905, está en mejores condiciones, no sufrió la inundación, pero bueno, aquí podemos ver también el desprendimiento de cómo se está cayendo de su soporte del entelado, su soporte auxiliar. Y aquí tenemos otra cosa, en la utilización de purpurinas para ponerles letras doradas al cartel, las cuales con la humedad, con el tiempo, pues ya han sufrido una total oxidación. Bueno, todavía ya lleva un año. Esta intervención no se ha terminado por su gran formato, por su problemática, y pues se hacen también en los tiempos escolares, ¿no? Por la urgencia y cómo se nos estaba desprendiendo todo, pues tuvimos que idearnos una manera de fijar momentáneamente todos los fragmentos, y entonces fue aplicación de una especie de vendoletes y de lo que estábamos a la mano, porque cada vez que abrían el taller se volaban. Y además tenemos otro gran problema en la Universidad de San Luis Potosí, que los talleres son compartidos para otros tipos de materias, entonces hay que quitar la obra
y ponerlo en otra mesa para que entre el otro taller los otros días. Este taller se comparte con cerámica, entonces imagínense cómo tenemos que resguardarlo para que no nos quede todo lleno de pigmentos, basura, etcétera. Entonces tuvimos que fijarlos con unos bandoletes y lo que tuvimos a la mano y lo que empleamos y que nos resultó bien mientras se deje en poquito tiempo, fue aplicarle unos pequeños bandoletes de la cinta tipo masking tape, pero el azul. Entonces se aplican y los quitamos ya que fijamos y que velamos la obra, porque no podíamos ni sacudirla. La ventaja del velado es que nos dejó todo ahí en su lugar mientras los laminábamos. Ya después, al quitar el velado, esa nos ayudó a traernos mucha basura y quitar inmediatamente los vendoletes que no se trajo ni la tinta, ni el barniz, ni papel, ni mancharon. Después se procedió a desmontar, quitarle los bastones, quitarle el entelado, y estos en la orilla llevan una cintilla, que le llaman cintilla de lino, pero ya vimos que es de algodón, que es lo que marca, ya fue tratada en un curso que tuvimos de textiles, y están guardadas para su reintegración. El laminado pues se hizo en una sola sesión y se pudo ya estabilizar, y les digo, es cuando quitamos el velado y todas las cintillas. El de la primera corrida del siglo XX, ya se le elaboraron todos los injertos y estamos en reintegración de color, mientras que el otro está esperando su reentelado. Y pues ya esperamos terminarlos este semestre, volverles a poner sus listones para entregárselos al Centro Taurino, y pues nos gustaría seguir tratando más de este tamaño. Además nos trajimos los más deteriorados, que eran los que se estaban perdiendo, y pues no sabemos si vamos a volver a tratar estos tipos de carteles porque administrativamente y funcionalmente nos han causado muchos problemas en el taller, tanto porque no se termina la obra como para estarlos moviendo y ocupando espacios que otros utilizan. Pues en general eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Rosa Marta. A continuación vamos a tener la ponencia Diagnóstico Integral de la Hemeroteca Nacional de México por Ana Laura Peniche Monfort. Y como ya tuvimos unas palabras de ella anteriormente, no es necesario leer su currículum. Buenas tardes, muchas gracias por seguir aquí. Hoy les voy a hablar sobre la experiencia que he obtenido a partir de la elaboración del diagnóstico de la Hemeroteca Nacional, un poco para mostrarles un modelo teórico y una aplicación práctica, sobre todo para enseñar por qué se consideró tomar el diagnóstico como la base para aproximarse a una propuesta del Plan de Preservación de la Hemeroteca Nacional de México. Como vamos a ver en esta presentación, pues es un tema que dista mucho del caso de las presentaciones anteriores, pero espero que lo encuentren útil. Me gustaría presentarles algunos antecedentes del diagnóstico, el modelo de aproximación que he tratado de estudiar para aproximarme a la hemeroteca, el desarrollo en sí del diagnóstico, que no pretende dar resultados finitos en torno a lo que se ha obtenido, sino que más bien mostrar algunos breves resultados y mostrar sobre todo el desarrollo del modelo, parte de la elaboración de los proyectos de preservación de la hemeroteca basados en el diagnóstico y algunas consideraciones finales. Como parte de los antecedentes, quisiera mencionar que las acciones de preservación que se llevaron por lo menos hasta 2015, que fue el año en el que yo ingresé, formaban parte de un grupo colegiado que salía por parte del comité, que se nombró Comité de Conservación, Encuadernación y Restauración de la Hemeroteca Nacional de México, en apoyo del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de México. Esto debido a que la Hemeroteca Nacional no contaba hasta el 2015 con una figura de algún preservador que se dedicara a realizar estas acciones. Entonces, todo este grupo de especialistas, que eran principalmente los jefes de departamento de la Hemeroteca Nacional, llevaban a colación de estas juntas algunas de las principales problemáticas de preservación que se presentaban en la hemeroteca, y entre todos decidían de manera colegiada cuáles eran las mejores acciones que se podían implementar. A pesar de que se trataba de acciones sumamente valiosas que se fueron implementando a lo largo de los años, al momento en el que yo llegué
logré evaluar que más bien el método de aproximación o el modelo de aproximación que necesitaba la hemeroteca distaba mucho de lo que se implementa en la biblioteca, incluso en muchos centros como bibliotecas y archivos, dado que es una institución sumamente compleja que, como vimos en la presentación del proyecto, crece exponencialmente y en el momento en el que yo estoy diciendo estas palabras ya ingresaron muchos volúmenes, entonces es un problema constante. Pero principalmente para aproximarme a este reto que era la elaboración del diagnóstico, me pregunté entre muchas cosas. Para empezar, la naturaleza de los materiales hemerográficos, que como ya se ha mencionado en otras ponencias, pues se trata de materiales generalmente de mala calidad y sobre todo de naturaleza efímera, que como podemos ver, pues tienen una variación de calidad a lo largo de los años. En segundo término, el espacio destinado a las dos actividades que desempeñamos principalmente, que es el resguardo y el procesamiento, que incluye el acceso al público, las dinámicas de procesamiento físico de los materiales y finalmente evaluar algunas de las estrategias de conservación aplicadas ya a la Hemeroteca Nacional de México. Quisiera mostrarles el modelo de aproximación que yo he seguido desde mis estudios de maestría, que es el estudio a partir de los sistemas complejos, el cual, sin profundizar mucho en el tema, se basa principalmente en el establecimiento del sistema, es decir, cuáles son los elementos que lo componen, seguido de una descomposición del sistema y un estudio de los subsistemas, ¿no?, en el que, como podremos ver a continuación, pues estudian todos estos factores alrededor en nuestro caso, el caso de estudio de la Hemeroteca Nacional, y un punto muy importante que es la integración de los sistemas, en el cual a partir de toda la información que se obtuvo se intentan proponer o por lo menos esbozar algunas soluciones que mejoren la condición del sistema. Un poco para explicarles de dónde nació este modelo y sin tratar de profundizar mucho en la teoría de sistemas, yo me empecé a preguntar acerca de las causas que afectaban a los materiales hemerográficos y se categorizó, como bien lo ha hecho Gaël de Guigén, en dos causas, las naturales y las humanas, las cuales tienen dos tipos de efectos en los bienes hemerográficos, bueno, en todos, ¿no? Los efectos inmediatos y catastróficos y aquellos que son más bien lentos y acumulativos. Siguiendo este mismo modelo de Gaël de Guigén, se estudiaron todos aquellos factores que podían afectar a los materiales hemerográficos y en una aproximación que considero que es la más pertinente para la Hemeroteca Nacional, se decidió generar acciones tanto de conservación preventiva como de prevención de riesgos. Pero si bien queremos estudiar cualquiera de estas dos acciones que traten a las causas y a los efectos de deterioro, podemos enfocarnos principalmente en el ambiente o en las acciones humanas. Y esto me llevó un poco a concluir que existen ciertos estudios que se pueden que engloban a la interdisciplina vinculada alrededor de la teoría de sistemas y que yo categoricé como estudios ambientales, socioculturales, antropológicos y de diseño. A partir precisamente del estudio de estos estudios es de donde surgen los 4 elementos que yo considero que son primordiales, 2 de los cuales se han mencionado continuamente en ponencias anteriores, que son la colección, el espacio, pero para mí añadir 2 elementos principales que son los operarios y los usuarios, que muchas veces no se incluyen en los diagnósticos ni en las propuestas de conservación, pero como verán, para el caso de la hemeroteca y considero que de todos los centros documentales son imprescindibles. Entonces, una vez que se estableció esto, se fijó a la Hemeroteca Nacional como un sistema complejo, cuyos 4 elementos principales fueron los que les acabo de mencionar. Entonces, a continuación, voy a desarrollar individualmente cada uno de los elementos, pero como podrán ver, no funcionan como elementos aislados, sino que precisamente siempre se encuentran en una integración que resulta muy obvia al momento de captar datos y de proponer soluciones. Entonces, empezando un poco con el espacio y aprovechando para hacerle promoción a la Hemeroteca Nacional. La Hemeroteca Nacional, que es donde estamos, en el edificio que estamos actualmente, se encuentra ubicado en Ciudad Universitaria. Se compone de 2 edificios principales, en el que estamos actualmente, y un almacén de periódicos y revistas. Lo curioso en el caso de la ubicación de la Hemeroteca es que se encuentra rodeado por 3 reservas ecológicas de la UNAM,
los cuales, pues como puede verse en la parte de arriba, tienen ciertas particularidades en torno a la hidrología, a la temperatura, a los sismos, incluso el estudio de una flora y fauna que hacen un lugar muy particular para rodear a la Hemeroteca y Biblioteca Nacionales, y aplicando, como en el caso de la presentación del proyecto, se estudiaron también los riesgos potenciales a partir del Atlas Nacional de Riesgos, y aunque las conclusiones son que es una zona bastante estable, eso no implica que se dejen de implementar acciones de conservación preventiva para su cuidado. En cuanto al edificio, y bajando un poco en el nivel que mencionaban ya en otras presentaciones de Michalski y de Lagerwies, desde el sistema más grande hasta el más pequeño, ya adentrándonos un poco más en el inmueble, pues la hemeroteca comparte sus espacios con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el ISUE y la Biblioteca Nacional. Y resulta ser en un diagnóstico primario que evidentemente el espacio no fue proyectado para el crecimiento de la Hemeroteca Nacional. Por ejemplo, en el edificio principal, que es donde estamos, u original, solamente contamos con el 28% del espacio, en el fondo reservado con el 15%, y en el almacén de periódicos y revistas, por suerte, con el 100%. También se hizo una categorización de todas las actividades que se realizan en cada uno de los espacios, llegando a la conclusión un poco obvia por necesidad de la hemeroteca, que la principal actividad es el resguardo de los materiales hemerográficos, seguido en menor grado por la consulta, el procesamiento técnico y áreas de uso común con el resto del instituto. La Hemeroteca Nacional cuenta con 55 depósitos de resguardos, los principales se encuentran en este edificio, y es curioso encontrar que el 91% de los depósitos se encuentra destinado al resguardo del fondo contemporáneo y únicamente el 9% al fondo reservado. También se hizo un análisis, ¿no?, un poco para justificar el método que vamos a ver al final de la presentación, donde se encuentran cada una de las instalaciones, los sistemas constructivos que forman a cada uno de los depósitos, la iluminación, los sistemas de medición y control ambiental, y también se hizo un estudio del mobiliario en el cual están resguardados todos los materiales hemerográficos y su ubicación en el inmueble, también para tener un control y proponer mejores estrategias de conservación preventiva. Finalmente, en lo que atañe al espacio, se hizo un diagnóstico otra vez preliminar, porque es un proceso continuo, en el que se determinó el nivel de deterioro de cada uno de los depósitos, las áreas más deterioradas, los deterioros presentes, así como las principales causas de alteración. Este estudio también, basado un poco en los resultados que afortunadamente ya se mostraron en la presentación del proyecto, también se hizo un estudio de la saturación basado utilizando como base la charola, posteriormente los estantes y los depósitos, y de aquí fue donde salió el dato de que la hemeroteca se encuentra saturada aproximadamente en un 85%. Siguiendo el modelo de aproximación, les hablaré un poco de la colección. La colección está conformada por dos fondos, el fondo contemporáneo y el fondo reservado, cuyos mecanismos de ingreso son tres, principalmente el depósito legal, la donación y la compra. Lo que es importante señalar en este punto, y como bien mencionaba el maestro Dalmacio en la presentación, es que a partir de todas estas colecciones se generan soportes secundarios. Para empezar, con el procesamiento técnico se genera una de las bases de datos más importantes que tenemos, que es el catálogo Nautilo. También medios alternativos de consulta con dos mecanismos de ingreso, que son la microfilmación y la digitalización, como mencionó el ingeniero Jiménez el día de ayer, que generan colecciones como los microfilmes, los archivos electrónicos y los discos compactos, y finalmente otro medio que casi nadie toma en consideración, que es la información sobre los medios impresos, como por ejemplo los informes anuales y las publicaciones sobre los medios hemerográficos, dado que contamos con un departamento de sistematización hemerográfica. Todo esto un poco para explicarles que la colección hemerográfica no solo se compone de los impresos continuos, sino también de soportes secundarios. Se hizo un análisis de la cantidad de material que entra a la Hemeroteca Nacional en promedio al año y el espacio que ocupa, y lo que se obtuvo también como resultado es que entra de manera irregular a lo largo de los años. Creemos que porque los estados que tienen que enviar por depósito legal el material resguardan un poco el material hasta que encuentren conveniente enviarlo a la sede central, que es en la que estamos. También resulta importante entender que contamos con tres tipos de publicaciones: las publicaciones naturales, la de los organismos internacionales y las extranjeras, lo cual dificulta aún más el plan de conservación que se quiere plantear, pero afortunadamente contamos con un 90% de publicaciones nacionales.
En cuanto a estas, recibimos pues los títulos que se publican en toda la República, pero es muy notorio identificar que el 50% se publica en la Ciudad de México, que es de donde más recibimos material, y se recibe en menor proporción la de todos los estados, lo cual pues coincide con la menor producción que se tiene en todos el resto de los estados. También recibimos publicaciones extranjeras en menor medida y entonces se ha hecho un mapeo general de cuáles son los principales países con los que tenemos materiales y se ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos es el país del cual tenemos mayor cantidad de publicaciones, seguido de otros países, pero esto habla de una distinta calidad de los materiales y distinta naturaleza de procesamiento que se tiene que hacer para poner al servicio de los usuarios. También se ha identificado dónde es que cada una de estas colecciones se encuentra en el inmueble, lo cual nos puede ayudar a generar algunos proyectos de conservación preventiva. Y también, al igual que en el inmueble, se hicieron algunas aproximaciones sobre el estado de conservación específico, siguiendo un método de muestreo tradicional de la estantería. En cuanto a los operarios, ya aproximándonos casi al final, se hizo un diagrama de flujo de todos los procesos que se realizan en la Hemeroteca Nacional de México, esto con la finalidad de encontrar qué es lo que pasa con el material desde que ingresa hasta que se pone al acceso al público. Entonces, por ejemplo, se marca en color rojo las veces que se manipula físicamente el material, en amarillo las veces que se traslada, en verde, por ejemplo, las veces que permanece almacenado, y en azul la cantidad de veces que se generan formatos secundarios, desde una ficha, una papeleta o cualquier cosa que de todas maneras tenemos que conservar. En cuanto a los operarios, también se hizo un mapeo respecto a dónde se ubican cada uno de ellos y la proporción en la que se encuentran en cada uno de nuestros departamentos, y de cada uno de los departamentos se ubicó qué cantidad se atiende, por ejemplo, en este caso a los usuarios y en dónde están ubicadas, lo cual en un futuro nos podría ayudar precisamente a reubicar al personal dependiendo de las necesidades de la Hemeroteca Nacional. También se hizo un mapeo de dónde se ubican, específicamente también para entender los flujos dependiendo de los procesos que tienen que hacer. Finalmente, de los usuarios, que es lamentablemente de quien menos tenemos información, hasta ahora se ha hecho en colaboración con la Coordinación y el Departamento de Servicios de Información un mapeo de cuáles son las colecciones que más consultan los usuarios, lo cual como parte del diagnóstico considero sumamente relevante porque por una parte nos puede ayudar a entender por qué están en un cierto estado los materiales, pero también cuáles son las necesidades de los usuarios, que son la razón de ser de los centros documentales. Un poco concluyendo con esto, quisiera presentarles el por qué se estudió de esta manera a la Hemeroteca Nacional como un sistema, y pues fue principalmente para ubicar a partir de estos 4 elementos principales, aquellos factores que se tienen que estudiar, aquellos mínimos datos e información, que es la que les acabo de mostrar, y finalmente, como último paso del modelo de sistemas, la integración de todos los procesos que se realizan en la Hemeroteca Nacional, con lo cual se hizo un estudio de en dónde convergen todos estos procesos y por lo tanto en dónde hay que entender. Y como parte de esta integración, precisamente resultan los integradores de sistemas, los cuales pretenden generar una solución a partir de la información que se va generando desde el centro, y con esto se generó un primer boceto del plan de conservación preventiva o preservación de las colecciones hemerográficas, completamente sustentado en el diagnóstico de la Hemeroteca Nacional. Nada más quería mostrarles 2 ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los operarios, pues se han realizado manuales que incluyen precisamente la interacción que tienen con el espacio, con los usuarios y con la colección, y se han diseñado algunas estrategias, sobre todo para los usuarios, en cuanto a la consulta de los materiales, habiendo estudiado precisamente las características de la colección, las dinámicas de los usuarios y el espacio en el que realizan la consulta. Un poco como parte de las reflexiones finales a las que llegué y les quería compartir, pues considero que el diagnóstico es muy importante, aunque es una acción que todos realizamos, debemos de darle su importancia, principalmente porque la considero como una herramienta de aproximación,
como un modelo de conocimiento en torno a una situación en la que se encuentra una biblioteca y archivo, un medio de documentación, lo cual es muy importante en la historia de todos los centros de preservación, un proceso que considero además debe ser permanente, razón por la cual va a ser mi labor durante toda mi estancia en esta institución, y una estrategia que considero interdisciplinaria en la que es necesario valorar toda la información que se necesita para el diagnóstico y cómo esa información se le devuelve a cada una de las áreas que están relacionadas con la preservación de la biblioteca, de la Hemeroteca Nacional. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues pasamos a una sesión de preguntas y respuestas o comentarios. Pues, Bueno, buenas tardes. Solamente quiero felicitar a las ponentes, que estuvo excelente esta mesa, ¿eh? Trabajos increíbles, súper completos, bien documentados, explicados, de primera. O sea, felicidades. Tengo una pregunta para Tania, que es, bueno, creo que lo que muchos nos preguntamos, ¿por qué hicieron primero el marco mueble y luego el montaje? Y otra es si había alguna alternativa que hayan considerado menos de montaje, menos dependiente del monitoreo. Otra alternativa de montaje que hayan considerado que fuera menos dependiente al monitoreo que mencionaste que era importante. Bueno, en la pregunta que acabas de hacer, en realidad los pergaminos siempre se tienen que monitorear porque son objetos que son muy sensibles a la humedad relativa. Es difícil en lugares como el que mencioné porque pues es un templo. Lo bueno que tienen los templos es que las condiciones climáticas, las condiciones son muy estables y afortunadamente es el caso de este templo. De todas las opciones que hay, esta fue la mejor. No buscamos otra opción, o sea, sí buscamos, hicimos una investigación bibliográfica extensa y de todas las opciones que había, esa era la mejor, era la que más respetaba las orillas, toda la información, la que era más natural para el pergamino. Entonces, definitivamente fue la mejor de todas la investigación que hicimos. Sobre lo del mueble, ese es otro cantar. Nosotros trabajamos un poco irregularmente porque cuando tenemos dinero hay que aprovechar, básicamente. Entonces, si hay dinero para hacer el mueble, se hace en ese momento porque si no, ya no va a haber otro momento. Entonces, además de que el mueble que se propuso contaba con todo lo necesario para mostrarlo de manera segura, apropiada, etcétera. Entonces, esa es una de las razones por las que se hizo el mueble tan rápidamente, ¿no? Y ya, ¿verdad? Esas fueron las dos preguntas. Okay. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes a todos. Quisiera preguntarte si el acrílico, sí, por favor. Quisiera preguntarte, haría llegar la de mi ignorancia, si el acrílico daña o no daña ese documento o ese códice. No, en realidad se buscó que el acrílico, como ya mencioné, fuera antirreflejante, que lo protegiera. Nosotras consideramos que se le debe devolver el uso al objeto. O sea, es importante que la comunidad esté cercana a él, que lo puedan usar, verlo, apreciarlo de manera segura y apropiada. Y el hecho de que este acrílico, aparte de que es antirreflejante y todo lo demás, tampoco se raya, y muchos pensarán, no, es que puede crear un microclima y no sé qué. En realidad no, como ya se mencionó, las condiciones son muy estables
Sí hay que monitorearlo y es algo que les estuvimos comentando varias veces a la comunidad. De hecho, hasta les dejamos una libreta con una bitácora de que pusieran la fecha, la persona que está observando el objeto y que lo hicieran constantemente. Les dijimos constantemente, de preferencia una vez a la semana. Sabemos que es muy probable que no lo hagan, pero sí estar, porque aparte, no lo mencioné, pero tiene una funda de Tyvek el mueble. Entonces, sí es importante que lo estén destapando y observarlo de vez en cuando, justo para seguir ese monitoreo, pero como nosotras no lo podemos hacer, hay que devolverles la responsabilidad de proteger sus objetos. Entonces, sí. Si me permites, Tania, voy a dar una información más acerca del mueble, para que no queden dudas. Ya desde antes estaba programado cómo íbamos a montar. Lo único que nos faltaba era si eran papel o hilos. Pero sí sabíamos perfectamente bien, por eso el mueble se hizo, no es que se hizo antes, sino que en el momento que se pudo, pero desde que se programó el mueble ya estaba pensado cómo iba a ser el montaje, para dejar visible la orilla, que es muy irregular. Esto era una. Y la otra sobre el acrílico, es un acrílico calidad museo, que no es un acrílico común y corriente. Los acrílicos comunes y corrientes, pues efectivamente, tienen una vida promedio de 25 años, es lo que dicen, y luego se empiezan a autodestruir. Esos acrílicos no son de calidad museo, y escoger el acrílico sobre vidrio es obvio para cuestiones de seguridad. Cualquier golpe o algo así se pueden romper y entonces la afectación es mayor. Bueno, perdón. Hola, felicidades a todas. Tengo una pregunta para Rosa Marta y quería preguntar en qué consistió el proceso de limpieza húmeda local. Bueno, ahí después de que se eliminaron los velados y todavía quedaron algunos residuos de lodo y de un poquito de mucha mugre, porque han estado ahí pues durante varios años, se hizo pruebas de qué solventes y qué sistema era el que podíamos quitar esa suciedad, porque el barniz era imposible. Se hicieron pruebas de solubilidad y todo lo que solubilizaba el barniz solubilizaba las tintas. Entonces se hicieron pruebas de solventes y se consideró que en algunas zonas se hizo una limpieza con agua alcohol, en otras agua con fotoflu, por hisopo o a veces con geles, pero fue unas generales y dependiendo la zona. Y con eso se acabó de quitar porque era imposible lavarlo también, por el estado que estaba, pero de verdad totalmente eran escamas depositadas ya sobre una tela porque ya ni la tela estaba pegada. Hola, Laura, tengo una pregunta sobre cuánto tiempo tardaste en hacer todo ese diagnóstico y pues como que de que si fue sola o como con quiénes te apoyaste, porque está como monumental. Pues es que en realidad no es que yo hiciera este diagnóstico deteniendo un poco todo el resto de las actividades que me competen, sino que, pues como mencioné, ¿no?, la actividad de los impresos, ¿no?, cotidianos, pues es que ingresan los materiales, se tienen que procesar. Entonces realmente no es que uno pueda darse, lo voy a decir coloquialmente, el lujo, ¿no?, de detener este proceso, de detener la implementación de proyectos de preservación para hacer el diagnóstico, sino que se tiene que hacer a la par. Y yo muchas veces sí recomiendo que se haga a la par porque es en el quehacer muchas veces en donde se rescatan una evaluación de los proyectos que ya se están haciendo, pero se proponen otros, ¿no? Lo cual, pues la marcha siempre es una buena manera de hacerlo. Estoy yo sola. Sí. Entonces, pues de 2015 a la fecha, de finales de 2015 a la fecha,
Son apenas creo que resultados preliminares y bocetos, ¿no? En donde después se le puede ir insertando información cada vez más completa hasta que se tenga un conocimiento lo más amplio posible, ¿no? Esto, aunque lo estoy sistematizando yo sola, pues también se tiene la colaboración de otros departamentos a quienes me hacen el favor de darme información en torno a los usuarios, las colecciones, adquisición, todo, y con ello se va construyendo una especie de fotografía lo más parecida posible a la Hemeroteca Nacional. Pero sí se puede. Tengo una pregunta para Ana también. Me dejaste así. ¿Esto era parte del estudio que hiciste también para tu tesis o no? Sí, ese modelo. Sí. Te lo pregunto porque si no, tienes que publicarlo, porque efectivamente es un modelo extraordinario que creo que a los que nos hacemos diagnósticos nos daría otro tipo de visión. De saber por dónde también podemos o elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta que nos pueden ayudar a tener una visión mucho más amplia. Dependiendo del grado de profundidad, obviamente tú te fuiste casi hasta el tuétano, ¿no? Para tener pues realmente esa visión y tener todos los elementos en la mano para poder dar una proporción. Entonces, si es parte de la tesis, pues leeremos la tesis, pero si no, por favor, publique otra cosa. Muchas gracias por la promoción, lo agradezco mucho. Si lo quieren consultar, está de manera abierta en TesiUNAM y es el diseño de sistemas de conservación preventiva, si a alguien le interesa, y si no, estamos en los correos, ¿no? Les puedo pasar una copia, ahora sí lo prometo. Pues les agradecemos mucho aquí a las ponentes. Gracias por compartirnos